esta tarde. El plan es, en realidad, hablar sobre las implicaciones para la vida cristiana y para el ministerio cristiano de la teología trinitaria. Así que hablaremos de la vida cristiana y el ministerio cristianos, basados en este centro viviente. Así que esta será una presentación de 2 partes y al final de cada parte tendremos una sección de preguntas y respuestas. Bueno, comencemos leyendo de Juan capítulo 7, comenzando en versículo 1. Versículo 1 a 5. Recuerden, esto es a la mitad de la oración de Jesús. Comenzando en versículo 1, que fue donde nos quedamos la vez pasada, donde vemos la forma trinitaria de su oración. No tenemos la doctrina de la Trinidad, pero sí vemos la Trinidad aquí en esta oración. Jesús, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y ahora pasemos al versículo 20 y leeremos del versículo 20 al 25. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Oremos. Padre, aún estas cuantas palabras son demasiado para nosotros, para comprender, porque vemos la maravilla y nos asombramos y queremos permanecer allí, en este centro, para que todo lo que hablemos honre la verdad y la realidad de lo que estamos escuchando en estas palabras, aún el día de hoy, en nombre de Cristo. Amén. Bueno, cuando pensamos en la fe trinitaria, comenzamos con Jesús y comenzamos ahí partiendo de la autorrevelación de Dios, y también nos encontramos que no solamente tenemos una autorrevelación, como lo dije antes, sino que también tenemos una autoentrega. Y de alguna manera puedes sintetizar la misión y el ministerio de Cristo al dar a conocer al Padre y entregarse a nosotros. Y esta autoentrega es de una género única en su género. Y comienza la vida trina. Es del tipo de relación que existe, que la relación que Jesús tiene con su Padre, que aquí se describe como amor. El mismo amor que existe entre el Padre y el Hijo. El amor que existe entre el Padre y el Hijo es el mismo amor que el Hijo tiene para nosotros. Muy bien, así que como el Padre me ha amado a mí, dice Jesús, así yo los he amado a ustedes. Y de esta manera, nos dice Jesús, así debemos amarnos los unos a los otros, así debemos amar a nuestro prójimo, con ese mismo amor.
Así que tenemos tres relaciones, y todas están basadas en el amor. Y así que existe una correspondencia a nuestro amor que debe reflejar. Así que este amor que hay en la Trinidad, en la vida trina, algunos teólogos dicen que este amor mismo es la persona misma del Espíritu Santo. Es esta unión de la comunión que nos habla Juan Calvino, el lazo de la unión, en el siglo XVI. El mismo amor del Padre y el Hijo que se aman en el Espíritu por toda la eternidad. Y ahora en la encarnación el Hijo viene a amarlos con este mismo amor por medio del poder del mismo Espíritu Santo. Y luego también nosotros debemos amarnos los unos a los otros de una forma que refleje, no puede ser igual, pero debe reflejar el amor que Dios nos tiene, que el Hijo nos tiene a nosotros y que el Hijo tiene en su relación con el Padre también en el Espíritu Santo. Así que si ustedes notan que todas estas relaciones son trinitarias, envuelven al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en cada dimensión. Así que nuestro amor refleja, hay un patrón de amor. Así que Jesús puede decir, así como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes, y así como los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Y de esa manera se cumplen los dos grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Todo está allí, en el centro de todo. Pero este centro comienza en la vida interna misma de Dios. Y Él nos comparte, nos hace parte. Así que aquí está su ministerio. Y en nuestro ministerio podemos hablar acerca de la vida cristiana, que sale de esta relación, de la vida trina. Y cuando hablamos acerca de la teología trinitaria, hay muchos teólogos que comienzan bien y luego se desvían. Y una de las grandes diferencias tiene que ver con la manera como entendemos que esta relación, no solamente la vida interna, sino la relación que tiene el Hijo con nosotros, y hay ocasiones quienes subestiman esta relación. Así que recuerdan esa doble homoousian, la relación del Hijo en el Padre, es una relación de homoousia, de una sola sustancia, de un solo ser. Pero esta relación entre el Hijo y nosotros, donde el Hijo encarna, ese también ahí nos incluye, y esta es una relación doble. Aquí está la divinidad y aquí está la humanidad de Cristo. Y Él se une de esa manera a todos nosotros, como uno de nosotros, el Hijo de Dios encarnado, sin dejar de ser Dios, pero convirtiéndose en uno de nosotros, uniéndose a nosotros. Como ahora el Hijo de Dios tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, ahora también tiene la naturaleza humana, la suya y la mía. Y en Él las asume y Él las sana. Y las implicaciones de esta humanidad que asume, aquí es donde hay muchos teólogos trinitarios que se detienen, pero otros siguen más adelante. Así que encontramos diferentes énfasis. Pero si ustedes escuchan, por ejemplo, a Tomás Torrens, James Torrens, David Torrens y Alan Torrens, todos ellos siguen explicando esta teología trinitaria de la forma como se relaciona con nosotros. Así que debemos de verdad entender la naturaleza de esta relación de homoousia, de unidad con nosotros, de la misma sustancia con nosotros, sin romper el patrón, más bien extendiendo el patrón. Y esto incluye todas las formas del amor que se reflejan las unas los unos a los otros. Y todo esto en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos une los unos a los otros para hacer esto. Ahora, hay quienes ahí se quedan, entienden hasta este punto, hasta esta relación, entienden que existe una relación entre el Padre y el Hijo, pero no explican la segunda relación. Y la mayoría de las preguntas y preocupaciones de las personas en realidad no es tanto de negar la Trinidad, sino toda la fe cristiana y la teología cristiana.
Sí entienden a la teología, a la Trinidad y le dan su lugar propio, pero donde están la mayoría de las preguntas que se hacen los cristianos, es más bien, todas estas preguntas se refieren a la relación de Jesús con nosotros. Así que, por ejemplo, la pregunta del universalismo, esa pregunta tiene no tanto que ver tiene que ver exactamente con lo que es la Trinidad, o la pregunta de la obediencia, la cuestión de la obediencia en la vida cristiana. Todas estas preguntas están aquí, y dependiendo si no entiende algunas de estas relaciones, ustedes pueden tener todo tipo de preguntas acerca de lo que debería suceder en la vida cristiana y en el ministerio cristiano. Así que la clave es regresar al centro viviente para poder entender la vida y el ministerio cristianos. Y tenemos que hacerlo en términos de la relación del Hijo con nosotros, en su humanidad. Este es el punto crucial. Y sin esta conexión, podemos tener una teología trinitaria que no continúa, que no sigue, y no sabemos dónde va a terminar. Puede, de hecho, meternos en muchos problemas. Así que, hablando estrictamente, la teología de los Torrens, por ejemplo, de la que ustedes tanto escuchan, es la de la doble homoousian. Así que es la Trinidad y la Encarnación. La Trinidad y la Encarnación, ambas. Decimos, tenemos que hablar de ambas, es trinitaria y es encarnacional. Trinitaria, voy a añadir otra pregunta, otro término más, que es también ontorrelacional. Ontorrelacional, la relación de entre lo que hay, que viene de. Así que es trinitaria, es encarnacional. Esta es la segunda homoousian. La primera homoousian es trinitaria, la segunda homoousian es encarnacional, y la tercera es ontorrelacional. Y esto suena muy abstracto, pero solamente estamos hablando de esto. Todavía no salimos de este término básico. Lo que significa en realidad es que Dios tiene su ser al estar en una relación. El Padre y el Hijo. El Padre es el Padre del Hijo porque el Hijo es el Hijo del Padre. Esa es su relación. Si no tuvieran esta relación, no sería Dios. Así que Él tiene su ser debido a estas relaciones. Las relaciones internas son de Dios, son esenciales a lo que es Dios. Si estas relaciones que no estuvieran ahí, las personas no estarían ahí, y Dios no sería Dios. Dios no sería trino. Así que estamos hablando de las relaciones constitutivas que hacen la realidad de Dios, de lo que es Dios. Esta es la ontología, lo cual solamente significa el estudio de lo que hay, así que es Dios. La primera pregunta, ¿qué es Dios? Dios es aquel que tiene su ser al estar en esta relación única y pericorética. Este es Dios, de forma que si desaparecen las relaciones, Dios desaparece. El Hijo no sería el Hijo y el Padre no sería el Padre. Dios no existiría. No existiría la Trinidad. Así que esta ontorrelación es lo que es Dios. Y ahora aquí, ¿quién es el Hijo de Dios? Él ahora tiene su ser al ser uno con el Padre y también al ser uno con nosotros. Así que su ser mismo cambia cuando se une a nosotros en nuestra humanidad. Así que ¿quién es? Él es perfectamente en divinidad y perfecto en humanidad. Él es perfecto en divinidad y en humanidad. Y esto es lo que Él es. Este es su ser, es su relación con nosotros al encarnar y unirse a nosotros. Esto lo hace lo que es. Así que si negamos que es uno con la humanidad, entonces estamos, de hecho, ya no estamos hablando acerca de la verdad de lo que Él es, porque eso es lo que Él es. Es uno con Dios y es uno con nosotros en la encarnación. Así que de esto vamos a hablar cuando hablamos de la naturaleza ontorrelacional. Sin esta relación no sería lo que es y no sería nuestro Salvador. Es nuestro Salvador al hacer esta conexión con nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser. Así que todo lo que es nuestro, Él lo toma, lo perfecciona y no lo regresa. Muy bien, ¿sí? Pregunta. ¿No esto contradice también la idea de la filosofía griega que habla de la inmutabilidad, que dice que Dios nunca cambia, la cual elimina la encarnación y niega la encarnación? Sí. Hay ciertas nociones que fueron traídas de la filosofía griega, de la teología griega, que
hace imposible que la encarnación. Si usted piensa acerca de estas ideas, diciendo, bueno, sí, Dios es inmutable, nunca ha cambiado, es inmutable, nunca cambia de ninguna manera. Bueno, el problema es que esto elimina la encarnación. Bueno, si vas a mantener esa noción de inmutabilidad, entonces vas a eliminar la encarnación. O más bien vas a decir, no, el único Dios que conozco es el Dios encarnado. Así que de alguna manera debe ser posible. Así que una vez más, allí podemos dejar que nuestras ideas preconcebidas de inmutabilidad, que nos habla de este motor impasible, existe, este sí es cierto tipo de perfección, pero ¿es esta la perfección de Dios? Y resulta que no lo es. Así que sí, existe cierto tipo de cambio que es característico de Dios. Dios se puede unir con aquello que no es Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, no es más bien cómo, sino quién, por medio de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Se puede unir de hecho a nosotros. Así que Dios está libre para actuar característicamente en sí mismo, de manera que, ¿de dónde viene esta idea de unirse? Si el Padre no es el Hijo, ¿podría estar unido al Hijo? Si el Padre no está unido al Hijo, sí lo puede estar. Así que esta idea de unirnos a algo que es diferente, que primero comienza, de hecho, en la vida trinitaria entre el Padre y el Hijo. Y después Dios crea un lazo con algo diferente, con su creación. De hecho, crea un lazo con la humanidad. Nos acerca, nos podemos acercar. Bueno, Dios es lo suficientemente inteligente para resolver este problema por medio del Hijo. Así que de hecho sí hay algo nuevo, pero no es raro, no es diferente, no es extraño a Dios. Esto es muy es muy dentro de Dios, se une a nosotros, con nosotros, en la salvación. Así que no cambia respecto a sus propósitos y a su carácter, pero respecto a su dinámica y a su vida interna, en este grupo no tenemos la imagen de la idea perfecta de la idea griega de la perfección, que es como una estatua que nunca se mueve, que está escupiendo agua. Esa es más bien una idea griega, pero no es la idea cristiana. Las cosas están cambiando. El Padre está en relación con el Hijo y hay un amor entre ellos y una relación entre ellos. Esto no es perfecto, esto está cambiando. Bueno, sí lo es, pero no es de acuerdo a las ideas griegas. Lo que Dios nos dice acerca de su propia inmutabilidad es que sí, todos los atributos de Dios tienen que ser reacomodados. Y como nos dice Karl Barth acerca de la realidad de Dios, en su libro Dogmáticos de la Iglesia, volumen 2, la realidad de Dios, la forma de entender los atributos de Dios es dentro de su vida trinitaria, de sus relaciones. Así que esto nos trae una conexión en Cristo, nos pone en conexión con Cristo, que es la nueva cabeza de la humanidad. Así que este es el Cristo que es el nuevo Adán. ¿Sí? ¿Pregunta? Ted Johnston, sí. Bueno, ¿cómo lo muestra este diagrama? Jesús es el intermediario entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre. Él es la continuidad de todo. ¿Qué pasa con esta relación antes de la encarnación? Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estaba? Bueno, era más que nada externa, en comparación. Dios nos dice que el Espíritu estaba contigo, pero ahora estará en ti. Así que no era posible de alguna manera que Dios estuviera dentro de nosotros hasta que nos reconciliáramos en Cristo. Cuando Él toma nuestra humanidad y la acerca a Él y la salva. Así que Dios sí tiene una relación y por supuesto los profetas pueden hablar acerca de Dios fielmente y en verdad, pero no nos podían dar este conocimiento interno de Jesús como Hijo de Dios, que Jesús nos puede decir, bueno, déjenme platicarles acerca de lo que es la vida dentro de la Trinidad por toda la eternidad. Así que por esto es por lo que hay una gran diferencia entre la relación de Dios y la autorrevelación de Dios. La autorrevelación, y ahora hablamos de la autorrevelación y la revelación de los profetas. Así que existe una relación entre creador y criatura.
porque Dios estaba interesado en profundizar, en acercarnos más a esta comunión interna de Él. Así que el plan de Dios es mucho más profundo de lo que podamos pensar. Y en la Iglesia ortodoxa oriental habla acerca de acercarnos a la vida de la Trinidad, de ser llevados por la luz de la Trinidad y ser dibujados bajo la luz de la Trinidad. Y en inglés hablamos de la idea de divinización. Las palabras griegas son teosis o teopoiosis, como lo encontramos en 2 de Pedro 1, que nos convertimos en participantes en la naturaleza divina. Participantes en la naturaleza divina. ¿Y cómo puede suceder esto? Sucede porque estamos unidos a Jesús, quien está unido ¿a quién? Al Padre y al Espíritu. Así que al estar unidos a Cristo, estamos unidos al punto de su humanidad. De su humanidad. Y su humanidad es lo que es porque está conectada a su divinidad. Así que cuando estamos en Cristo, estamos de hecho en Dios. Porque Él está en Dios. Así que somos llevados a la vida de Cristo. Así que de alguna manera a veces decimos, especialmente en el mundo evangélico, que tenemos nuestra propia relación personal con Cristo, con Jesús. Nuestra propia relación con Dios. Y de hecho esto es una idea errónea, porque no tenemos nuestra propia relación con Dios, en realidad, sino que estamos compartiendo su relación con Dios, la relación de Cristo con su Padre, con el Padre. Y este es algo muy importante. Es algo porque podemos ver que aquí está Jesús. Bueno, más bien más bien, déjenme borrar esto. Más bien, aquí está el Padre, Dios el Padre, y aquí está Jesús. Y Jesús tiene una relación con el Padre. Y lo vemos, y aquí estoy yo, y digo, ay, me gustaría tanto tener ese tipo de relación tan maravilloso. Así que espero yo mismo tener mi propia relación con el Padre, así como la que tiene Jesús. Así que ayúdame, Jesús. Jesús, ayúdame a tener una relación con el Padre tal como la que tú tienes. Y ayúdame, ¿por qué? Porque quiero que mi relación sea como la tuya, similar, congruente. Bueno, pero esto no es lo que estamos escuchando en la Biblia. Pero que es fácil pensar de esta manera. Jesús hace posible que yo pueda tener una relación como la de Él con el Padre, pero no, en realidad, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Es mucho más profunda. Es que Jesús en su divinidad y en su humanidad nos hace partícipes de su humanidad. Así que compartimos su relación con el Padre. Por eso es por lo que somos llamados hijos de Dios, porque somos copartícipes de su filiación. Así que Él no nos da la posibilidad de tener una relación como la de Él, sino que nos hace copartícipes de su comunión y su relación con el Padre. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, esto por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva, cuando la humanidad y la divinidad de Jesucristo no se fusionan una con otra, su divinidad no absorbe a su humanidad y su humanidad no devora a su humanidad. No, Jesús permanece distintamente, totalmente humano y totalmente divino. Así que aquí está la vida trina. Dios, el Padre no se fusiona en el Hijo, permanecen distintos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, hay quienes pueden decir, bueno, esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une sin fusionar las diferencias, pero también los une de forma que no se apartan. Y esto es sencillamente no lo podemos entender, porque estamos acostumbrados a pensar individualísticamente, que las cosas son lo que son en sí mismas, pero en realidad no son. ¿Qué tal si las cosas fueran lo que son en virtud de sus relaciones? Por esto hablamos de ontorrelaciones. Lo que somos lo que somos en relaciones. Somos lo que somos en relación a otros. A esto se le llama unión en Cristo. ¿Quiénes somos? Estamos unidos a Cristo, unidos a su humanidad, la cual está unida a su divinidad, de forma que somos copartícipes de su filiación.
Y cuando el Espíritu de Jesús viene a nosotros, ¿qué es lo que clamamos? Abba Padre, Abba Padre. ¿Se dieron cuenta? Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? Allí está. Cuando el Espíritu de Jesús viene sobre nosotros, clamamos, Abba Padre. Bueno, de hecho es el Espíritu de filiación, el Espíritu de filiación. Él es el Espíritu el Espíritu de filiación el Hijo es el Hijo, sí. El Espíritu es el Espíritu de filiación. Cuando viene con nosotros, ¿qué clamamos? Abba Padre. Estamos participando en la relación misma de Jesús, el cual es un espíritu de filiación con el Padre. Así que somos copartícipes de su unión y comunión. Esto es unión con Cristo, unión con Cristo. Estamos unidos a Cristo y esto no lo podemos comprender. Él nos dice, donde yo esté, ahí estarás tú conmigo. En formas más profundas de lo que incluso podamos imaginar, compartiendo esta comunión y este compañerismo. ¿Otro comentario? ¿Sí? Bueno, como cuando el Padre ve al Hijo, también nos ve a nosotros en el Hijo, ¿verdad? De forma que nuestras oraciones son las oraciones en el Hijo al Padre. Sí, correctamente. Por esto es por lo que estamos en el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu. Oramos al Padre por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Todo lo que damos, lo damos por medio del Hijo, al Padre, en el Espíritu Santo. Así que en la vida cristiana siempre oramos al Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Y recibimos la palabra de Dios por medio del Padre, en el poder del Espíritu Santo, por medio del Hijo. Así que la vida cristiana es una vida trinitaria. Y nunca deberíamos pensar en nosotros, como dijo Calvino, aparte de Cristo. Juan Calvino dijo, nunca pensemos que estamos aparte de Cristo, porque somos quien somos. Todo a lo largo del Nuevo Testamento somos quien somos en Cristo, en Cristo, del griego, en. Todas las Escrituras se repite una y otra vez, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pero es muy difícil porque no pensamos de manera ontorrelacional. Yo pienso que yo soy lo que soy, nomás por lo que hago. Algo tan profundo no puede ser cierto. Vivo por mi cuenta. Y puedo tener una unión moral con Cristo, hago lo que Él hace. Esa es una unión moral. No es una unión ontológica. Pensar, Jesús y yo somos muy cercanos, nos queremos mucho, somos muy íntimos, disfrutamos nuestra compañía y somos, así que estoy unido a Cristo, le tengo mucho afecto y Él tiene mucho afecto hacia mí. Me quiere mucho, yo lo quiero mucho. Bueno, esta es una unión psicológica. Esta es una unión psicológica, pero no es una unión ontológica, es psicológica. Y también podemos tener una unión en metas donde sí compartimos los mismos propósitos. Cristo puede glorificar a Dios y yo también, así que compartimos los mismos propósitos. Bueno, esta es una unión en metas. Y esto puede ser cierto, todo esto puede ser cierto, pero Jesús está hablando de algo mucho más profundo. Y el apóstol Pablo nos dice que morimos en Cristo, resucitamos en Cristo, y Él dice que toda su vida Él está en Cristo, y todo lo que Él hace, lo hace en Cristo. No soy yo, sino Cristo en mí. Así que yo oro, pero no oro solo, yo oro en Cristo, nos dice Pablo. Y Él está en mí y yo estoy en mí. Y yo evangelizo, pero no soy yo, sino Cristo en mí el que evangeliza. Y yo alabo, pero no soy yo quien alaba a Dios, no yo solo, sino que Cristo alaba en mí y conmigo. Así que el apóstol Pablo entendió su vida completa estando en Cristo. Y la iglesia primitiva, si usted le pregunta a cierta persona, ¿está usted en Cristo? La gente de la iglesia primitiva le diría, si le preguntaras, ¿eres cristiano? Y él diría, sí, estoy unido con Cristo. Esa era su identidad más básica, más primaria, su entendimiento de lo que ellos eran. Estoy unido a Cristo. Esta era la raíz de su identidad. Y muchas veces cuando decimos soy cristiano, decimos que creo en Cristo, pongo mi fe en Cristo, soy un seguidor de Cristo, fui convertido a Cristo, y siempre estamos hablando de nosotros mismos.
como si fuera algo que nosotros dijéramos, yo hice una decisión por Cristo, pero esto se convierte en nuestras definiciones principales. Pero el ser un cristiano no es lo que nosotros hacemos o cumplimos, es que yo estoy unido a Cristo, así que ya no vivo por mí mismo, sino que vivo en comunión con Cristo. Mi propio ser es por estar en Cristo de forma muy profunda, como nos dicen en Juan 17. Él está en mí, yo en Él. Esto es algo, es una unidad que está más allá de nuestra capacidad de entender. Recuerden, no deberíamos desecharla porque está más allá de nuestra imaginación, de lo que Dios ha hecho por nosotros al compartir su vida por nosotros. Así que Jesús más simplemente diría, yo oro que tengan paz. Sí, algo así como la que tú y yo tenemos, Padre. ¿Es así como ora Jesús? ¿O dice Jesús, bueno, sí, que tengan gozo, sí, algo así como el nuestro, como el gozo? No, Jesús dice específicamente, oro que mi paz esté en ellos, mi paz sea de ellos y que mi gozo esté en ellos. No, Jesús no quiere que tengamos una paz y un gozo más o menos como la de Él. No, Él quiere que tengamos su paz y su gozo, no el nuestro. Y vemos lo mismo respecto a la justicia. Y aquí es donde, de lo que nos habla Pablo. Bueno, yo quisiera poder tener la justicia así como la de Jesús. Ayúdame, Dios, ayúdame. Quiero tener la justicia, una justicia igual que la de Jesús. Ayúdame a lograrlo, ayúdame a llegar ahí. Bueno, ahora estamos pensando de nosotros como si estuviéramos aparte de Cristo. ¿Qué pasó con nuestra unión con Cristo? No significa nada, ¿verdad? Se nos escapó. En lugar de esto, lo que nos dice Pablo es, cualquier tipo de justicia que yo tenga no vale nada. Son trapos de inmundicia. Así que lo que nos dice es que lo que Dios hace es hacernos copartícipes de su justicia, la justicia misma de Dios, su justicia, su paz, su amor, su gozo y de hecho también su Espíritu Santo, para que more en nosotros. Y esto es asombroso, pero esto es lo que vino a hacer Dios, a darse a nosotros, a entregarse a nosotros, y de forma que estamos unidos a Él. Y esto no deshace nuestra humanidad, así como tampoco deshace la humanidad de Jesús. Jesús todavía es hombre, es humano, y Él fue perfeccionado y glorificado. Así que ya cuando nos acercamos a Él en su humanidad perfecta, porque somos lo que somos en relación a la humanidad de Cristo, del Cristo encarnado. Así que esto es frecuentemente, no lo entendemos bien porque es tan profundo, es algo tan profundo. Y es mucho más fácil preguntarnos, bueno, ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿los 10 mandamientos o qué? Bueno, no solamente lo que podemos hacer por Jesucristo, sino lo que Él ya ha hecho por nosotros. Sí, porque lo que Él hizo por nosotros sí, Él tomó nuestra humanidad y luego, por medio de su vida expiatoria y reconciliadora completa, la cual incluye su vida completa de su nacimiento, muerte, resurrección y ascensión. Todo esto lo hizo por nosotros, y así que compartimos en todo esto. Así que nosotros morimos en Cristo, resucitamos en Cristo, y ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora aquí el reto es, hay personas que hablan acerca de tomar la Biblia literalmente. Bueno, eso lo puede ayudar un poco, tomarla literalmente, pero lo que en realidad necesitamos es tomar la Biblia realísticamente. ¿Cuál es la realidad de la cual nos está hablando la Biblia? Aun cuando nos asombre, aun cuando no lo podamos entender, aun cuando nos abrume, tomemos las Escrituras realísticamente. Así que debemos preguntar, ¿qué realidad se nos está mostrando aquí? Dios nos está mostrando. Así que estamos reconciliados en la vida de Cristo, todo lo que es cierto de Él. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y ahora estamos sentados con Cristo. Tenemos nuestra vida en Cristo por toda la eternidad en Él. Y no nos estamos convirtiendo en Dios, sino que estamos unidos a la humanidad perfecta de Jesucristo, el cual tiene una relación perfecta como Dios con el Padre.
Y de esta somos partícipes. Así que la definición sería más bien, sí, soy cristiano, sí, estoy unido a Cristo, sí, porque así todo lo que es de Él es mío. Sí, de verdad, sí, de verdad. No solamente eso es una metáfora o palabras, es una verdad muy profunda, de la cual ni siquiera tengo palabras para describir. Esto es lo que está sucediendo. Le pertenezco de una manera poderosa, increíble. Estoy unido a Él. Así que eso es lo que somos. Y solamente podemos llegar ahí por medio de esta relación de homoousia de Jesús con nosotros. Y sin esto, pues dejamos atrás a la Trinidad y comenzamos a hablar de nosotros mismos, lo cual es muy fácil de hacer. Ahora bien, también existe otra dimensión, porque esta unión, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Bueno, es ir al cielo, ¿verdad? Bueno, esta frase apenas comienza a hablar. De hecho, para muchos, nos puede confundir ir al cielo. ¿Qué significa? A mí se me enseñó desde que estaba chiquito, la salvación es ir al cielo. Así que es un cambio de lugar, Aquí estoy aquí, pero quiero estar allá. Así que la salvación es un cambio de lugar. Bueno, sí, puede ser un cambio de lugar, pero de hecho esta es una parte muy pequeña de lo que es. La salvación de hecho, es filiación. Filiación, la relación de hijo. La iglesia primitiva lo entendía muy bien. Aquel que es el Hijo de Dios por naturaleza se convirtió en el Hijo del Hombre al conectarse con nosotros, para que nosotros, que somos los hijos del hombre, por naturaleza, podamos, por su gracia, convertirnos en hijos de Dios. Aquel que es el Hijo de Dios por naturaleza se convirtió en el Hijo del Hombre, para que nosotros, que somos hijos del hombre, podamos por gracia convertirnos en los hijos del Padre. Compartir. Así que el concepto de salvación es de compartir. Cuando Cristo se unió a nosotros y tomó nuestra carga y nuestra vergüenza y nuestro pecado, nuestra culpa, y lo ofreció en la cruz para que podamos ser rescatados de nuestros pecados y para que nuestro pecado sea condenado y podamos crecer en Cristo. Y aquí estamos compartiendo en la misma filiación de Cristo. Así que la salvación significa en realidad ser un hijo de Dios. Y notemos que Cristo es el Hijo de Dios por naturaleza. Pero ¿a quién llamamos hijos de Dios? Eso está bien llamarnos hijos de Dios, pero lo tenemos que calificar. Somos hijos de Dios por gracia. Así que Jesús tiene su filiación por naturaleza. Nosotros tenemos nuestra filiación por gracia. Y de esto hablamos en el Nuevo Testamento. Adopción. Hablamos de adopción. Pero esta es la realidad, no solamente una etiqueta. En realidad nos hacemos copartícipes de su naturaleza y de verdad estamos así unidos a Cristo. Así que la salvación en realidad es una relación. No de lugar, no basada en un lugar. Y si es un lugar, es el lugar donde existe esta relación. O un estado de ser. Bueno, notemos que esta dinámica ontorrelacional, el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por nosotros, de forma que Él se une a nosotros, esto se desmorona si pensáramos que es solamente un lugar. Porque si estamos en el cielo, es porque estamos en Cristo. Y en el Cristo glorificado, que tiene esta gran relación con el Padre. Esto significa estar con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Esto es el cielo, estar con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Así que esta comunión que tiene con toda la eternidad con el Padre, Jesús compartimos y vamos a compartimos también de su gloria. La gloria, Él nos la da. Y esto es algo asombroso. ¿Cómo puede hacer esto Dios? Bueno, por medio de Cristo, quien nos salva y nos trae y nos hace copartícipes de su filiación. La salvación entonces es una relación. Así que una vez más, los mandamientos son
amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Qué es el cielo entonces? Es perfectamente amar a Dios y perfectamente amar a nuestro prójimo y ser perfectamente amados, ser amados por Dios y por nuestro prójimo. Esta es la dinámica de estar unidos a Cristo y compartir de su filiación, ¿sí? Pregunta, solamente un comentario. Sí, es como cuando tratamos de alcanzar la felicidad al hacer un cambio geográfico. Tratamos de... Sí, haciendo un cambio geográfico, esto es algo externo. Si el problema es interno, entonces nuestra naturaleza tiene que cambiar. Y va a cambiar al estar unida con Cristo. Cambia al estar unido con Cristo. Y al estar así unidos al Hijo, esto tiene dos dimensiones, de hecho. Dos dimensiones. Una es que somos salvados nos salva, nos libera, nos rescata y paga el precio y nos salva de aquello que está destruyendo nuestra unión y comunión con Dios, de nuestro pecado y de nuestra desobediencia, de tratar de vivir nuestras vidas independientemente de Dios, como si pudiéramos ser lo que somos aparte de Dios, alejados de Dios. Y tratar de darnos a nosotros mismos nuestra propia ontología. Yo puedo existir por mí mismo. No. Si Dios no nos estuviera sosteniendo nuestra existencia cada nanosegundo de nuestra vida, no nos damos a nosotros nuestra propia existencia. Nos gusta pensar que no la podemos dar, que somos como un conejito Energizer que tiene nuestra batería en la espalda. No, pero no existe tal cosa. La existencia misma es una dádiva de Dios. Solamente Dios existe en sí mismo. Él tiene existencia. Si nosotros tenemos existencia es porque Él nos la da. Él nos la da en cada segundo. Así que cuando pecamos, de hecho, estamos pecando contra nuestra propia existencia. Nos estamos separando de la fuente de nuestra existencia. Estamos arruinando nuestra existencia, estamos destruyendo nuestra existencia al separarnos de Dios y tratar de darnos a nosotros mismos esta luz, al buscar lo que queremos pensar. Cuando en realidad no existimos separados de Dios y separados del acto de la acción redentora de Cristo. Así que Cristo viene y nos salva de todo lo que destruye nuestra unión y comunión con Dios. Él nos tiene que salvar de nosotros mismos. Y para hacerlo, Él viene y destruye totalmente el pecado que hay en nosotros. Lo destruye, lo aleja, lo expulsa. El perdonar significa también separarlo tan lejos como está el este del oeste. Y lo aleja y lo condena y lo destierra el pecado, lo condena y lo separa y lo destruye y nos rescata de todas estas cosas. Pero cuando entendemos a la salvación como la filiación, es muy importante también saber para qué nos salvó. ¿Para qué nos salvó? Y esto es algo que muchos cristianos no entendemos. Muchos cristianos entienden de qué nos salvó Cristo, pero luego dice, bueno, entonces, ¿para qué nos salvó? No tengo idea, ¿quién sabe? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, entonces llenamos lo que se nos ocurre. Y vamos a hablar de otras cosas ahora. Pero la salvación en realidad y la filiación, la razón por la que fuimos salvados es que fuimos salvados para nuestra unión y comunión con Dios. Y lo que Él quiere hacer es traernos, acercarnos, llevarnos a Él para que seamos copartícipes del amor que Dios tiene por toda la eternidad. Dios es un Dios de comunión de principio a fin. Y el pecado Él nos aparta. Entonces Él nos rescata. Él destruye nuestro pecado. Porque Él es la fuente de nuestra vida. Nos salva de todas estas cosas, pero ¿para qué nos salva? Para nuestra unión y para nuestra comunión con Cristo. Para esto nos salva. Así que tenemos que hablar de qué nos salva y para qué nos salva. Para entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, basado en la persona de quién es totalmente divino y que es encarnado, que es totalmente humano también. Muy bien, ¿preguntas? Cosas muy profundas, de verdad. Sí, me pregunto, ya que hablamos tanto de la salvación y de que Jesús es nuestro representante y aún más que nuestro representante,
que nos salva de nuestros propios pecados. Y aún así, la gran mayoría de la humanidad parece no exhibir, no responder a esta relación, a esta obra de la salvación de Dios. Bueno, sí, bueno, hasta cierto punto es inexplicable. Y no tiene sentido, no tiene sentido. Lo más importante no es tratar de entenderlo. No debería tener sentido. Esto es lo que es Dios y este es su propósito y eso no tiene ningún sentido. Y el pecado no tiene ningún sentido. Es una locura absoluta. El problema es que hay mucha teología que están tratando de entender cosas que no podemos entender. Y lo más profundo que no podemos entender es el pecado, porque no tiene sentido. No hay ninguna buena razón para el pecado. De hecho, podemos pensar que hay una buena razón para esto y aquello, pero luego, cuando abrimos nuestros ojos, nos damos cuenta de que no existe ninguna razón para el pecado. De hecho, lo único que podemos decir del pecado es que es lo que no debería existir. Es lo que no debería existir. Y lo que Dios nos dice es que dejará de existir. No tiene futuro. El pecado será totalmente destruido para siempre. Así que lo que pasa es que cuando vemos a nuestro alrededor, y ese es el error que Juan Calvino y San Agustín cometen, es que al ver cómo la gente rechazaba a Dios y decía, ¿por qué esta gente? ¿Por qué no entienden a Dios? ¿Por qué no creen a Dios? Entonces ellos llegan al punto de la predestinación doble. No comienzan con Cristo, sino que no necesariamente comienzan con Cristo, sino que más bien ven a todos estos incrédulos que rechazan a Dios y tratan de explicarlo. Así que terminan con su doctrina de la predestinación doble, salvación y perdición, el doble decreto, la expiación limitada. Ahora entendemos por qué hacen esto, porque Dios los eligió o no los eligió. O porque Jesús murió por ellos, pero el Espíritu Santo no quiso llamarlos. Efectivamente. Tenemos todo tipo hay millones de teologías que salen de ahí, de conceptos, pero es porque están basados en la pregunta equivocada. La cual es, bueno, quiero entender por qué esta gente no responde. Y esto es algo totalmente descabellado. Porque al hacer eso, cambiamos el carácter de Dios. Y vemos que Dios llegamos a estas nociones erróneas que Dios tiene dos caras, que tiene el lado de la bendición y de la maldición. Bueno, Jesús es misericordioso, pero quién sabe el Padre. Y crea todo tipo de problemas. Y esta es la teología de nuestra experiencia. Es la teología clásica del protestantismo. Pero estamos tan familiarizados, siempre tenemos esta tentación. Si podemos entender, dame una teología que entienda, que me explique por qué los seres humanos rechazan a Dios. Y entonces me voy a sentir seguro, porque es todo lo que yo quiero saber. No importa si totalmente destruya mi entendimiento de lo que es Dios. Por lo menos yo sé por qué hay personas que lo rechazan. Y esto es lo que yo quiero saber. O similarmente, ¿quién va a estar en el cielo? Yo solamente, dame una teología que me diga absolutamente de seguro, con seguridad, quién va a estar en el cielo y quién en el infierno. Muy bien, y puedes comenzar ahí con este, y este es el centro equivocado, es la pregunta equivocada. Y aun cuando deformes y tuerzas todo lo demás, porque tú quieres esta respuesta. Bueno, estos sí son elegidos y estos no lo son, ya lo entendí, ya se lo sé todo. Y ahora, de hecho, estás comenzando con un centro nuevo. Y esto es, estás poniendo tus preguntas, tus observaciones, tus dudas, tus inseguridades. Y al pensar, estamos pensando inductivamente, bueno, si ese es el caso, y yo sé que así es, entonces, racionalmente yo voy a pensar y voy a crear un sistema que explique estas cosas. Y de ahí viene toda esta teología, especialmente la de Calvino, que se ha equivocado tanto, Juan Calvino. Sí, un comentario. Sí, tus últimas 3 frases reflejan la manera como no solamente los teólogos, sino la comunidad cristiana en general entienden la salvación. Las personas que quizás van a la iglesia de vez en cuando. Es el concepto que prevalece. Bueno, sí, queremos hacer esta pregunta. Queremos centrarnos en nosotros mismos. Nos centramos en nosotros mismos. Si usted quiere ser un teólogo y quiere comenzar con esa pregunta,
Es bueno, si tú vas a ser un teólogo real, tienes que responder esta pregunta, ¿por qué la gente rechaza a Dios? Y si no puedes responder, entonces no eres teólogo de verdad. Y estamos basando nuestra existencia en esa respuesta, en esta respuesta. Este es un principio falso, porque no solamente son los teólogos, pero también de los teólogos son los que la justifican. Pero todo el mundo puede hacerse esa pregunta. Pero aun cuando la pongas en el centro, y pones a Cristo en el centro, y haces esas preguntas, puedes verla dentro del contexto de la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, de esta relación de padre e hijo. El padre sigue siendo el padre, aunque el hijo pródigo no lo reconozca, y el hijo mayor puede perderse, el hijo mayor se pierde. Seguimos viéndola desde el centro, pero podemos excluir de esta manera al universalismo, quizás. Así que podemos ver entonces este centro, pero parece ser que no acepta de esta forma el universalismo. Ahora sí, el universalismo es una respuesta demasiado fácil. Yo sé exactamente lo que va a suceder. Bueno, todos vamos a ser salvos y quisiéramos quedarnos ahí y ya se acabó el fin de la discusión. Y bueno, lo contrario es esta doctrina de la doble predestinación, que Dios ya destinó a algunos para salvación y otros para perdición. No tiene sentido porque Jesús llora por Jerusalén. No importa, pero yo tengo ahora la doctrina del decreto doble. El Padre desde el principio crea algunos para salvación, otros para perdición. Así que la parábola del hijo pródigo es increíblemente efectiva para mostrar cómo el Padre es el Padre del Hijo. Y no tiene ningún sentido el que el hijo joven, el hijo pródigo se vaya, pero él sigue siendo el hijo del Padre, aunque se haya ido. Y el Padre lo trata como su hijo. Y aún así, el hijo mayor que se queda en casa no entendía el amor de su padre. Aun cuando él hacía todo lo que decía el padre, por supuesto, hasta que el padre le dijo que entrara y se gozara del retorno del hijo pródigo. Entonces rechaza y desobedece abiertamente al padre y rehúsa entrar. No conocía al padre, entonces ninguno de ellos lo conocía, pero el que se fue y regresó lo descubrió la nueva profundidad del amor de Dios, del amor del Padre. Y la filiación, cuando le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. Al hijo, eso le dice al hijo mayor, todo lo que tengo es tuyo. Así que yo no creo que tenga ningún sentido el rechazar a Dios, pero lo que vemos es que sí, si resistimos la realidad de quién somos, ahí es con donde comenzamos a meternos en problemas, porque si usted se resiste a los nudos de la madera, usted no cambia la madera. Usted no cambia lo que Dios es y lo que Dios ya hizo por usted. Todo lo que hace es experimentar. Cuando usted se resiste a la realidad, se va a clavar las astillas. Así que los creyentes son aquellos que creen y se regocijan y reciben esta realidad y la creen y la viven esta realidad. Aquellos que la niegan están negando esta realidad de lo que es Dios y lo que Dios ha hecho por ellos. Y dicen, no. Y Jesús dice, sí, yo soy tu amo y Señor. No, no lo eres. Y él dice, no, sí lo soy. Tú no puedes deshacer lo que yo ya hice por ti. Tú no puedes no puedes evitar que yo sea tu Salvador y Señor. Tu única opción es el afirmar la realidad, la verdad de quién soy yo y quién soy yo con respecto a ti. Puedes afirmar esa realidad o puedes negar esa realidad. Pero por supuesto, el que tú niegues la realidad no cambia la realidad, solamente significa que vives en una mentira, que estás viviendo en una fantasía. Y experimentas el dolor de vivir en una fantasía. Así que la única opción que tenemos en realidad es el creer la realidad, el negar la realidad. Vamos a negarla por toda la eternidad. Eso no tiene ningún sentido y no debe. Pero bueno, y aquí llegamos al final, al decir, no tiene sentido. Así que, Carmencita Fleming, cuando alguien se da cuenta de quién Jesús es en su vida, ¿no tiene que ocurrir el arrepentimiento en esta vida?
Bueno, yo pienso que no tiene que ser en esta vida. Eso es, la paciencia de Dios nunca termina. Y no es como que si hay un número limitado y si usted llega al final, Dios dice, no, ya te las acabaste todas, yo te di 732.5 y ya no te voy a dar otra más. Y bueno, si tuviéramos que ser salvados en esta vida, Dios puede darnos todas las oportunidades literalmente infinitas. El último nanosegundo de la vida de una persona, ¿cuántas oportunidades crees que Dios pueda poner en tu vida? ¿5? En los últimos nanosegundos de tu vida. ¿5? Bueno, 10, 100, quizás, 1000, 1.000.000. Bueno, ven, cuando comenzamos a pensar acerca de estas posibilidades, como si fueran posibilidades humanas y limitadas, pero estamos limitando entonces a Cristo. Eso no es ningún problema para Dios. Él puede hacerlo. Ahora bien, la pregunta es, ¿sería posible para alguien llegar al punto en el que ya no regresen? Bueno, quizás sea posible, quizás de eso hablan estas advertencias, pero yo pienso que es casi imposible. ¿Cómo puedes tú sobrevivir a Dios? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No debería tener sentido, pero sí, quizás haya quienes que de alguna manera nieguen la realidad por toda la eternidad. Pero esto debería de verdad asombrarnos. ¿Cómo van a permanecer en incredulidad toda la eternidad? Los discípulos dicen, si el hombre rico no puede entrar, ¿cómo puede entrar alguien? Es imposible. Y Jesús les dijo, sí, Jesucristo no dijo, bueno, no, ya sé, no espero mucho de ustedes. Dijo, no. Jesucristo dijo, con Dios todo es posible. Así que no podemos medir las posibilidades de Dios basadas en nuestras posibilidades. ¿Podemos comunicarnos con una persona en los últimos nanosegundos de su vida? Bueno, eso es posible quizás. Hay quienes regresan de una coma, despiertan de una coma y saben que algo estaba pasando ahí. Pero no podemos limitar la habilidad de Dios para salvar nuestra habilidad respecto a nuestras habilidades. Pero hay ocasiones en las que ponemos nuestras limitaciones en Dios. Dios no tiene nuestras limitaciones. Nuestra paciencia se termina, nuestro tiempo se termina, pero existe una verdad y una realidad, que los cristianos no somos relativistas. La salvación de Dios no es relativa a la persona, no. Dios nos salvó a todos, murió por todos, sufrió por todos, tomó nuestros pecados, los pecados de todos. Es una realidad y este es el poder. Esto nos lo hace conocer por medio del poder del Espíritu. Nos dice, debemos despertar a final de cuentas y darnos cuenta de que sí, tú eres mi Salvador y Dios personal, tú eres mi Señor y Salvador. Mucho antes, lo ha sido siempre, mucho antes de que lo reconozcamos, pero Dios quiere que lo reconozcamos porque esta unión con Cristo, wow, ya es tardísima. Miren, ya llevamos una hora aquí. Bueno, pues entonces esto nos pide la participación, nos pide una participación, nuestra participación, porque es una relación, y pensamos que es como un matrimonio. ¿Por qué se casa usted? Porque quieren vivir juntos. Sería muy extraño, ¿sí?, que alguien dijera, bueno, vamos a casarnos, y ahora que ya nos casamos, dijera el esposo y la esposa, ¿sabes qué? Ahora que ya estamos casados, ¿para qué vivir juntos? Porque ya estamos casados, ¿para qué vivir juntos? No, el matrimonio mismo es ontorrelacional. Entramos en una relación de pacto para vivirla. Así que estamos unidos a Cristo. ¿Por qué? Para participar en esta relación, para vivir a lo largo de esta relación. Así que aquellos de nosotros que participamos y reconocemos que la realidad de que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que nos da de su Espíritu, por medio de su Espíritu, esto es lo que hacemos. Participamos en esta unión y comunión con Dios. Así que, y hay personas, mucha gente tiene muchas dificultades, es muy difícil entender esto, porque pensamos que la salvación es solamente un lugar. Pero la salvación es filiación y es compartir la filiación del Hijo. Esto nos da mucho más lugar para actuar, para escoger el seguir a Cristo a donde quiera que esté y el estar envuelto en su ministerio. El ministerio significa ir a donde está Jesús y hacer lo que Él está haciendo. No es tratar de hacer qué haría Jesús, como si Jesús no estuviera haciendo nada. Es descubrir lo que Él ya está haciendo y entonces
descubrir cómo cómo el Espíritu nos ayuda a compartir en su ministerio, a hacer lo que Él está haciendo, en las formas que Él lo está haciendo, y a ir a donde Él está yendo. Y así que esto elimina la desobediencia, porque la desobediencia es ir a donde Él no va. Esto elimina la desobediencia. La obediencia a final de cuentas es comunión. La obediencia es comunión, es hacer lo que está haciendo Jesús. Voy a donde va Jesús, hago lo que hago Jesús. Así que la obediencia y la comunión y la fe es lo mismo. El pecado es romper con esa comunión y ir a donde no está Jesús, hacer lo que no está haciendo Jesús. Así que este es el gran gozo de la obediencia cristiana, es el seguir a Jesús, a donde Él nos lleve. Sí. ¿Comentario? ¿Comentario? John Halford. Sí. Sí, como Juan, en Juan 17, la salvación es obvia, pero otras escrituras hablan del juicio de tal manera que nos preguntamos, ¿qué nos están diciendo los autores que las escribieron? De tal manera que podemos llegar a conclusiones erróneas si no tenemos cuidado. Porque en muchas ocasiones sencillamente no entendemos las escrituras. Y esto nos puede meter en tantos problemas. Bueno, sí. Bueno, sí. Hay muchas cosas, pero una vez más tenemos que comenzar con la realidad del centro. Todos los versículos en la Biblia nos dicen la verdad. Pero si comenzamos con el centro viviente que es el centro cristológico de nuestra teología, Dios nos ha dicho sí en Cristo. Dios nos dijo sí en Cristo. Todas las cosas son sí en Cristo. Si Dios nos dice sí en Cristo, y a todos los que estamos en Cristo, sí, yo soy tu Señor y Salvador. Yo te creé por medio de Cristo, te redimí y estoy totalmente reconciliado a ti y no tengo nada contra ti. Ya resolví todos los problemas. No hay razón por la que tú te vayas al infierno. Y Él nos dice sí, en Cristo, en su misma persona. Bueno, luego, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va y nos trae a confirmar este sí, a confesar, a decir a confesar la verdad y la realidad. Entonces, por medio en el poder del Espíritu Santo decimos sí. ¿Y qué dice Dios? Dios responde sí a nuestro sí, pero sí, de alguna manera, habrá quienes digan no. Habrá quienes digan no. No. Le dicen no a Dios. ¿Y cuál es el juicio? El juicio es cuando Dios no cambia. Dios sencillamente niega nuestro no. Niega nuestro yo, nuestro no, porque Él quiso decir sí, porque Él dijo sí. Y que está dudando, bueno, debería decir sí o no, o debería decirle sí, en tu caso, bueno, sí, en tu caso yo no soy tu Señor y Salvador, en tu caso tú mandas, tú me creaste como el no Señor y el no Salvador. Esta es la forma más radical de relatividad, como si en realidad pudiéramos controlar lo que hace Jesús, lo que hace Dios. Así que está dudando, o es debido a que es quien es, que nos dice no, y niega nuestro no, y refuerza su sí. Yo dije sí, y eso es la verdad, esa es la realidad de quién soy. Yo niego tu negación. Así que el juicio de Dios es su repudiación absoluta de nuestro rechazo a su salvación. El pecado es el rechazo de la gracia. Pecado es el rechazo de la gracia. El pecado es el rechazar al Espíritu Santo, que nos trae la salvación y el perdón y la reconciliación de Dios. Es el decirle no al Espíritu Santo, que nos habla nuestro Espíritu, las cosas más profundas del Espíritu de Dios. Así que Dios está implacablemente opuesto a nuestra negación de la realidad. Y sí, hay consecuencias. Sí, cuando hacemos estas cosas, si decimos no y nos negamos a Dios una y otra vez, y quizás sí sea posible de que haya personas que no importa cuántas veces Dios niegue su negación, que puede ser
puede ser que quizás algunos, de alguna manera, y no puedo imaginarme cómo, pero puede ser que quizás haya quienes lleguen al punto en el que no den vuelta. Así que no importa cuántas veces, no importa lo que Dios haga, que llegan al punto que sencillamente diga no, no y no, para siempre. Y esto es el infierno. El negarse y el alejarse y el negar, el rechazar la salvación de Dios. El rechazar a Dios. Ese es su juicio. El que Dios dice, sabes que tú estás equivocado totalmente, siempre estás equivocado porque yo soy tu Señor y Salvador. Sí. Así que la doctrina de Dios es universal y está disponible no solamente para los cristianos, sino también para los no cristianos, musulmanes, judíos, budistas, etc. Sí, porque todos fueron creados por Cristo, todos fueron creados por medio de Cristo, todos somos una criatura de Dios. Entonces se trata más bien de reconocer que Dios es nuestro Señor y Salvador. Sí, nuestra única respuesta es el afirmar o el negar la realidad, pero no tenemos ninguna posibilidad. De hecho, no podemos, no nos vamos a salir con él. Yo mando, fíjate, yo voy a lograr que Dios me mande al infierno. Mira, yo voy a lograr que Dios me rechace. Yo voy a lograr que Dios me odie. Mira, yo voy a lograr que Dios me mande al infierno. Vas a ver, yo mando. ¿Sí? Sí, ¿ves esta presunción? Esto es lo que piensan en el infierno. Van a sentir orgullo que dicen, miren, yo logré que Dios me mandara al infierno. Yo mando. Y todo a su alrededor lo niega que en realidad ellos no están en poder de nada porque están en un estado miserable de separación de Dios. Pero este es el tipo de orgullo que haya quizás quienes se quedan atorados en este tipo de orgullo. Y no existe ninguna razón. No hay ninguna razón para ir al infierno. Denme una. Yo no soy justo. Bueno, esa no es una buena razón. Bueno, de cualquier razón que demos, Dios no hay ninguna buena razón, porque Jesús ya hizo todo por nosotros. Y Dios murió por nosotros, ¿sí? ¿Cómo explicas la necesidad para el sacrificio y la resurrección de Cristo? Porque el no, aquí está nuestra humanidad, muy bien. Y en nuestra humanidad, lo que Dios creó es bueno, en comunión. Pero algo pasa en nuestra humanidad que la ha invadido. Y es el pecado que deforma y tuerce nuestra naturaleza. Ahora, ¿de qué serviría que Dios nos pusiera en el cielo con todo este pecado? ¿Cómo sería el cielo? Igualito que aquí. Y no solo eso, sino que hay mucha gente que quizás no quisieran, no van a querer estar en Dios, porque quieren otras cosas, quieren más que eso. Así que lo que Dios tiene que hacer es, ¿cómo va a separarnos de lo que no pertenece dentro de nosotros? El pecado no es natural, es una violación de nuestra propia humanidad. ¿Cómo va a deshacer, cómo va a destrozar, a destruir este pecado? Bueno, entonces Dios sencillamente destruiría este pecado y nosotros seríamos destruidos junto con este pecado, seríamos destruidos. Y puesto que Dios está eterna e implacablemente opuesto al pecado, entonces tendríamos que ser destruidos. Entonces el juicio de Dios lo que Dios hace al unirnos a Cristo es que ese juicio cae sobre Cristo. Ahora, puesto que Él tiene nuestra humanidad y nuestra divinidad, cuando este juicio viene y destruye toda huella del pecado y lo expulsa, renueva nuestra humanidad, renueva nuestra naturaleza humana y la une una vez más con Dios. Pero cuando viene este juicio sobre Cristo, conectado a nuestra humanidad caída y quebrantada, ¿qué pasa? Somos rescatados. Dios condena al pecado, pero nos rescata a nosotros. Destruye al pecado, pero nos rescata a nosotros. Entonces lo que pasa en Cristo es que somos salvos, somos salvados. Hay una forma propia de decir que Dios nunca perdona al pecado. Dietrich Bonhoeffer lo dijo, Dios nunca perdona al pecado. Pero si al pecador Dios no dice, bueno, Dios no hace excepciones diciendo en tu caso, bueno, fue algo terrible, pero voy a decir que no fue tan mal en tu caso.
Y esto, a veces pensamos que esto es el perdón, pero ¿sería esto misericordioso decir, bueno, voy a cambiar, en este caso no es tan malo? Bueno, y si todos estamos con Dios en el cielo y su misericordia hiciera excepciones para todo este pecadillo y aquel otro pecadillo, ya todos estamos en el cielo, ¿y cómo sería el cielo? Igualito que aquí. Todo tiene que ser destruido, cada pluma y cada pelo. La humanidad es santificada, todo el pecado tiene que ser destruido, así. ¿Cómo pasa esto que nos condena al pecado y nos salva a nosotros? Es en Cristo, al expulsar a todo aquello que es ajeno a nosotros, al expulsar el pecado de nosotros. Así que el juicio, entonces, esto no aligera el juicio. Primero que nada, hay muchas advertencias respecto al juicio, y las advertencias son para evitar, para prevenir que existan estas posibilidades hipotéticas. Cuidado, ahí viene un camión. No dices, bueno, le voy a decir, cuidado, ahí viene el camión para que lo atropellen. No. Cuando leemos las escrituras, pero cuando leemos las escrituras, las leemos como si Dios quisiera los resultados hipotéticos de las... Pero si Dios eso quisiera, ¿nos advertiría? No, sencillamente, bueno, las advertencias son para evitar estos resultados hipotéticos. Esto muestra la misericordia de Dios. Las advertencias son parte de su misericordia. El advertirnos acerca de estas posibilidades hipotéticas de lo que puede suceder. Pero tienen que ser advertencias estrictas, tienen que ser altas y claras. Esto es para evitar que estas cosas sucedan, para evitar que muramos en nuestros pecados. Él nos rescata. Dios nunca perdona al pecado, ni hace excepciones. Dios perdona al pecador. Nos perdona a nosotros. Nos perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Dietrich Bonhoeffer, de hecho, fue quien dijo, Dios nunca perdona al pecado. El pecado es condenado. En términos claros. En el Nuevo Testamento tenemos estas situaciones hipotéticas y estas advertencias diciendo que si resistes la realidad, sufrirás las consecuencias del juicio de Dios. Lo cual no debería suceder. Pero y esto no aligera el juicio. Jesús es el juez, así como el Padre y el Hijo Espíritu. Bueno, de hecho, un comentario aquí. Sí, estas noticias son maravillosas para nosotros, pero pueden confundir a otros. Para aquellos que han sufrido muchísimo abuso, es difícil el aceptar la gracia y la misericordia infinita de Dios, precisamente hacia aquellos que les han hecho tanto daño. Hice un comentario en una ocasión, en una de mis clases, sobre cómo Dios es infinitamente más grande que la maldad y cómo su misericordia no tiene fin. Y una persona en mi clase, quien ha tenido una vida muy, muy difícil, interpretó este comentario como algo muy desconsiderado y de hecho calificó la gracia y la misericordia de Dios como una interpretación ingenua de mi parte como ministro. Bueno, si tú piensas que el perdón o la misericordia es el pasar por alto el pecado, bueno, cuando se nos dice, los pecados, los cristianos debemos perdonar, es como decir, bueno, en realidad no es algo tan malo, o bueno, en tu caso, voy a pasar por alto. Y pensamos que esto es el perdón, el hacer estas cosas. Y por supuesto, si es algo de verdad terrible y vemos la maldad, estás pidiéndole a esta persona que niegues que la maldad, el juicio de Dios no niega que la maldad, sino todo lo contrario. Debemos decirles, bueno, mira, tú ves cómo esta maldad, lo mal que estuvo estas cosas, el daño que te hicieron, y Dios está de acuerdo contigo. Y de hecho tú estás de acuerdo con Dios porque tú ves que este fue un acto terrible. Y Dios de hecho lo entiende. Y Dios, sabes que Dios de verdad sabe. Y de hecho quizás Dios piensa que es mucho peor de lo que tú piensas. Y Él ya hizo algo al respecto por medio de Jesucristo. Esa maldad no tiene futuro. Esa maldad será eliminada para siempre.
Dios es victorioso sobre la maldad, porque Dios se opone más a la maldad de lo que tú te opones. Puedes imaginártelo. Ahora bien, si tú te rehusas a dejar que Dios perdone a esa persona, y que no hay nada que puedas hacer para evitarlo, pero si te opones a la voluntad de Dios, te estás oponiendo a al juicio de Dios. Y también lo que sucederá es que ahora tú te estás resistiendo a la misericordia misma de Dios, porque Dios no va a ser no se va a quedar atrapado en este estado de resentimiento. Ahora puede responder de una manera vindictiva y quieres venganza y quieres ponerte a mano, pero si te resistes te vas a dar cuenta que estás resistiendo la gracia de Dios en tu propia vida, así que deja que Dios juzgue a esa persona, deja que Dios juzgue la maldad, deja que Dios de verdad juzgará esa maldad y lo expondrá por lo que en verdad es. Y Dios quiere que esta persona llegue a reconocerlo y que esta persona misma entregue esta maldad a Dios y le diga, destrúyelo para siempre. Y si es posible, de alguna manera, rescátame, porque ya no necesita existir. No debería existir. Y Dios, eso es lo que Dios quiere. Y solamente entonces nos puede salvar y rescatar. Así que no te quedes atrapado en queriendo ser el juez de esta palabra, sino que recibe la gracia y la misericordia de Dios por sanar y deja que Dios esté de acuerdo, de que Dios cuide de su misericordia, de su justicia misericordiosa, su justicia misericordiosa. Esto da una idea muy diferente de la ira de Dios y del juicio y de la naturaleza de la misericordia, la cual no tiene excepciones. Dios es misericordioso, lo suficiente misericordioso para destruir la maldad de nosotros y traernos a Él y rescatarnos. Eso es misericordia. Cualquier cosa que sea menos que esto no es misericordia. Así que todavía no llegamos a la profundidad de lo que es la misericordia de Dios. Si pensamos que Dios hace solamente excepciones legales o escapatorias, muchas veces así pensamos en la cruz, que la cruz es como una escapatoria o es una excepción, y no lo es. Jesús está tan opuesto al pecado como el Padre y como el Espíritu, y en ocasiones hay personas que están dispuestas a aceptar que, es decir, Dios reconoce que esto es maldad, Dios reconoce que esos son actos maldados, así que esta es una forma y decirles, bueno, ¿y ahora cómo vas a continuar? Sí, otro comentario. Así que no se trata tanto de hacer lo que se espera de nosotros, sino más bien de cómo operamos en nuestras relaciones con Dios, ¿verdad? Y con nuestro prójimo. Además de esto, ¿puedes explicar un poco más sobre cómo podemos motivar a otros a predicar el Evangelio? Podemos regresar y entender qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Y esto lo hacemos al reconocer la relación que tenemos en Cristo. ¿Quién soy yo? Yo soy quien soy en relación con Cristo, con lo que Cristo hizo por mí, hizo conmigo, quien me creó. Ahora yo quiero participar. Quiero participar. ¿Cómo? Yo participo y las motivaciones correctas son la fe, esperanza y amor. Estas son las motivaciones cristianas, pero nuestra sociedad típicamente nos motiva por medio de temor, culpa y angustia. Temor, culpa y angustia. Tanto que yo era adicto a esto. Yo decía, si no tengo temor, culpa y angustia, no hago nada. Todo lo que yo hacía estaba basado en realidad en temor, culpa y angustia, que algo terrible iba a suceder, o que yo iba a ser culpable de algo, o yo no quería que algo sucediera, así que hacía algo para evitarlo. Este tipo de motivaciones están, nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura está basada en esto. Temor, culpa y angustia. Y en muchas ocasiones esto es lo que nos motiva. Temor, culpa y angustia. Y
Y el malvado está muy feliz de que estemos llenos de temor, culpa y angustia y que de esa forma obedezcamos a Dios, porque al hacer esto niega la naturaleza misma del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Porque esta es la obediencia del hijo mayor. Él estaba obedeciendo no porque entendía su amor, sino que era obediente por temor, culpa y angustia, pensando que tenía que llenar las condiciones de un contrato con el Padre y que si las llenaba perfectamente, si las cumplía perfectamente, entonces, si lo hacía perfectamente, entonces el Padre lo bendecería. Y estaba totalmente equivocado. La fe, la esperanza y el amor requieren el reconocer quién soy. Así que, ¿y quién es Dios? Y regresamos ahora al testamento. Toda nuestra obediencia está basada en los indicativos de la gracia. James Torrance es un experto en los indicativos de la gracia, no en las obligaciones de la gracia. Dios nos ama y Dios nos perdona y Dios nos otorga su gracia. Y tenemos, y quiere que vivamos. Así que esta idea de que trabaja por tu propia salvación. ¿Y qué va a pasar? Vas a estar lleno de temor, culpa y angustia, tratando de ganarte tu propia, trabajando en tu propia salvación. Y vas a terminar desesperado y deprimido. Vas a terminar desesperado y deprimido. Y puedes más bien pensar, pero qué cosa tan tonta. ¿Cómo iba yo a tratar de trabajar por mi propia salvación? Pablo nos dice, porque Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti. Porque tú estás unido a Cristo. Dios te da la voluntad y la habilidad de hacer de acuerdo a su buena voluntad. Así que, ¿cómo voy yo a trabajar por mi salvación? Porque estoy contando con que Dios esté trabajando en mí, que me dé la voluntad y el poder y la habilidad para actuar. Pero tú puedes obedecer contando en esto, poniendo tu fe, tu amor y tu esperanza. Tu fe, tu esperanza y tu amor. O puedes no hacerlo. En este caso el legalismo es obedecer sin fe. El legalismo es obediencia sin fe. No se trata solamente de obedecer la ley, porque esta ley esto es solamente una relación legal. Es como un contrato legal en la cual ponemos condiciones sobre Dios y obligaciones. Así que en realidad no estamos teniendo una relación de amor y confianza. Estamos pensando en Dios como un Dios legal que quiere un contrato diciendo, si tú haces esto te voy a bendecir, y si no lo haces no te voy a bendecir. No puedes tú poner tu fe, tu amor y tu esperanza en un contrato. Así que debemos confiar en los indicativos de la gracia, los cuales están en el Antiguo Testamento. Los encontramos en Éxodo 20. Así que llegamos directamente a los 10 mandamientos. Pero adivinen qué. Los mandamientos fueron escritos 430 años después del pacto. 430 años después del pacto con Abraham. No, pero eso es. Su pacto fue dado 430 años antes. Y aún en Éxodo 20. Los primeros 3 versículos de Éxodo 20 nos dicen ¿qué hacer? No. Nos dicen, Dios habló, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. Notemos que Dios está explicando quién es. Ahora, recordando, contando, confiando y amándome por mi gran amor por ti. Ahora, no tendrás otros dioses además de mí. Así que reconocieron que acaban de ser liberados, rescatados de esclavitud en Egipto. ¿Cuántos de ellos creen que estaban pensando en realidad interesados en ese de Dios maravilloso de las moscas? El Dios de las plagas de las moscas. Regresemos al Dios de las moscas. ¿Crees que...? No es el Dios de las moscas. Bueno, es el Dios de las ranas. El Dios de la plaga de las ranas. Sí, el Dios regresemos al Dios de las ranas. ¿Mucha gente va a estar convencido de esto? No. Bueno, ¿y qué tal el Dios del río Nilo?
Oh, qué bien. No, pero qué asco, sangre en el río. No, no, no. O el dios, el dios de las vacas, o el dios, el dios que mató al hijo del faraón. No, si está pensando que Dios va a ser el Dios que lo liberó de Egipto, entonces, y si estás confiando en Él, creyendo en Él, esperando en Él, reconociendo el amor de Dios, por supuesto que no vas a hacer ninguna imagen falsa, pero en cuanto comiences a preguntarte, ¿de verdad sucedió esto? ¿Es esto lo que sucedió? Cuando se va Moisés, Aarón dice, Dios nos abandonó, ya devoró a Moisés, hizo todas estas cosas, nos liberó de Egipto, pero adivinen que no podemos confiar en este Dios, así que más vale que nos pongamos a trabajar y encontremos a otro Dios, un Dios que, en otras palabras, de su propia falta de confianza, la falta de confianza siempre lleva a la desobediencia, la falta de confianza lleva a la desobediencia, así que basado en los indicativos de la gracia, y los cuales ya mencionamos, ¿y recordamos? ¿Cuál es el gran mandamiento? Ve y predica al mundo. ¿Por qué? Porque estoy contigo y porque mi autoridad está en el cielo y en la tierra. La confianza y la esperanza y el amor. Y si queremos que la gente perdone, si les decimos, más vale que perdones, tienes que perdonar, porque si no a veces te van a suceder cosas terribles, más vale que perdones. Entonces, hacemos que la gente se encierre en sí mismo. Y en lugar de eso, tenemos que recordarles, Dios ya te perdonó. Este es el indicativo de la gracia. Dios nos perdonó en Cristo. Cuenta, confía en esto. Pon tu esperanza en esto. Ama a Dios, porque Dios te amó de esa manera, te ama de esa manera, recordándoles quién es Dios. Entonces, basados en estas bases, nos encontramos perdonados y al recibir este perdón vamos a querer compartirlo. Esto nos dará la motivación, pero si nos separamos, si separamos las promesas de la gracia de los mandamientos, de los imperativos, si los separamos, entonces vamos hacia el fracaso. Si separamos los imperativos, porque todos los imperativos están basados en todas las escrituras, en los indicativos de quién es Dios, quién es Cristo. Y esto es verdadero, ya sea que tú lo creas o no, está ahí para nosotros. Así que frecuentemente los cambiamos o los separamos, así que al predicar, en nuestra predicación y enseñanza, para la gente que no evangeliza, el problema principal es que no entienden lo que es Jesucristo, porque si entendieras lo que Él es, tú vas a querer que otra gente también lo sepa, porque estas son buenas noticias. He tenido gente en la escuela dominical diciendo, wow, qué tremendo, yo no tenía idea, me hablaba mucho de Jesús, pero y ahora veo la gracia y el amor y todo lo que Dios ha hecho por nosotros y tengo estas ansias de compartirlo con la gente. Y yo me había resistido al evangelismo por 30 años, así que regresamos una vez más a todas las actividades humanas. Necesitamos saber quién es Dios y qué ha hecho y qué está haciendo. Y esta es la fundación al hacer lo que Él hace en este momento. Muy bien, así que cuando tengas un imperativo, regresa y encuentra los indicativos primero. Y entonces verás que esto seguirá, pero de alguna manera no confiamos que la gracia de Dios traerá la obediencia. No confiamos en esto. Entonces, ¿qué hacemos? Convertimos a Dios en un Dios de contratos, en un Dios de exigencias, porque entonces podemos atrapar la ansiedad y el temor y la culpa de la gente. Pero Pablo nos dice que lo que no se percibe por fe es pecado. Legalismo, a final de cuentas, es obediencia sin fe. El legalismo es, a final de cuentas, obediencia sin fe. Y esto no glorifica a Dios, porque convierten a Dios en un amo que opera como cualquier otro ser humano, que dice, bueno, si tú haces esto por mí, yo hago esto por ti, y si no, entonces no hago nada. Dios ya no es entonces el Dios del gran pacto, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Así que
para cada imperativo tenemos que regresar a los indicativos. ¿Por qué no puedo amar a mi prójimo? Porque todavía no entiendo bien el amor de Dios por mí. Si quiere que la gente ore, entonces debemos decirles que el Espíritu puede orar por ellos con ideas tan profundas. Cuando oramos, Cristo está orando por nosotros, aun cuando no sepamos qué orar, qué decir. Dios, Jesucristo está orando por nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Hubo una persona que se quedó toda aturdida y decía, oh Dios, tú sabes lo que yo quiero decir. Y la gente dijo amén. Así que aún en nuestra alabanza y en nuestras oraciones, Él es el líder de nuestra alabanza. Así que el anunciar las buenas nuevas de quién es Dios y quiénes somos, estas relaciones, es la base de toda la obediencia. Así que nunca prediquen los mandamientos por sí mismos y en sí mismos. Nunca, nunca, nunca. Porque eso llevará a la gente a basarse a obedecer de forma legalista, basada en temor, culpa y angustia. Primero tenemos que explicar quién es Dios, no porque nosotros amemos a Dios, sino porque Dios nos amó primero. Ustedes eran extranjeros o huérfanos en esta tierra y yo los adopté, así que cuiden de los huérfanos y las viudas. Y siempre es la acción de Dios, siempre son la gracia de Dios actuando presente aquí y ahora. Cuando vamos y trabajamos con Dios y nos envolvemos en lo que Él está haciendo porque confiamos en Él y lo amamos, y Él va a buscar cómo envolvernos en su obra. Romanos 1, Romanos 16, el libro de Hebreos, la obediencia que pertenece a la fe, la obediencia de la fe. Y si usted tiene que confiar que la gracia y la misericordia de Dios traiga a esta gente a la obediencia tan pronto como ellos puedan llegar ahí. Porque si nos impacientamos, vamos a estar tentados a cambiar velocidades y explotar directamente su temor, su culpa y su angustia. Y vamos a predicar los mandamientos de manera amenazante, vamos a amenazar a la gente, los vamos a asustar y vamos a lograr que mucha gente haga ciertas cosas por Dios. Sí, la gente va a hacer algo por Dios, pero se van a agotar, se van a rebelar contra usted. Y yo tuve un grupo entero de estudiantes que se rebelaron contra mí, una rebelión contra mí o contra Dios, y se irán a otra iglesia. Así que esta es la obediencia de la fe. Todos los imperativos, descansando en los indicativos de Dios. ¿Y quiénes somos en Cristo? Unidos a Cristo. Así que esta es una estructura diferente. Un par de preguntas más. Sí, allá atrás no he visto muchas manos. Sí, en una entrevista con Mike Purcell, usted explica cómo Dios trabaja con todos los seres humanos. Me pregunto si puede explicar la obra de Dios, así como la existencia de las grandes religiones mundiales, tales como el budismo, islam, el hinduismo. ¿Cómo se aplicaría tal concepto? Bueno, si Dios es fiel, y siempre lo es, y siempre lo será, Dios es siempre fiel. Así que Cristo es su creador, primero, y también su redentor. Entonces podemos confiar en que el Espíritu Santo está buscando a esta gente mucho antes de que nosotros lleguemos. Y hoy hemos escuchado muchas historias de misioneros que encontraron a gente que ya estaba preparada y no saben cómo Dios estaba trabajando con ellos antes de que llegaran los misioneros. Así que el Espíritu de Dios nos acerca a todos los seres humanos a Él. Y por supuesto nuestra responsabilidad es anunciar el Evangelio y participar en lo que Dios ya está haciendo. Y así es como nosotros nos envolvemos, pero una de las formas pero debemos evitar pensar que si no llegamos, Dios no hace nada. Que Dios diga, pues aquí no está ninguno de nosotros. Dios puede ser, cuando el etíope estaba en el desierto viajando en este carruaje, Dios dijo, no puede ser, ya finalmente ya está leyendo Isaías. ¿Cómo quisiera que hubiera un profeta aquí, o un misionero, o un evangelista? Pero no hay nadie. ¿Qué puede hacer? Estoy atorado. No hay nada que yo pueda hacer. No, de alguna manera, Dios sencillamente transporta a Felipe y luego lo regresa donde estaba. El problema con esta forma de pensar es que pensamos que Dios está limitado como nosotros.
está limitado como nosotros. Nosotros somos los que estamos limitados, no Dios. Nosotros estamos limitados y ahora tenemos que participamos de acuerdo a nuestras limitaciones. Así que, ¿qué puede hacer Dios? Bueno, alguien que no está resistiendo al Espíritu Santo, y ya sean, y podría ser, aquí podría ser un protestante perdido en el legalismo de su denominación, pero Dios tiene formas de llegar a su espíritu, de hablarles a su espíritu. El espíritu humano se acerca a Dios, pero no tiene forma explícita de hacerlo. Así como Abraham, Melquisedec y todos estos no sabían cómo Dios iba a llenar sus promesas, a cumplir sus promesas. Ellos sabían que las iba a cumplir, pero no sabían la forma exacta. Así que, ¿podría ser que Dios mande ángeles? Claro que sí, Dios podría ser que en los últimos nanosegundos de su vida trabaje con ellos. También podría ser que Jesús habló a los espíritus en el lugar de la muerte, la cual es, no entendemos exactamente los detalles, pero podría ser que sí, que la gente escucha el Evangelio por primera vez en el lugar de los muertos, antes del juicio final. Así que aquí es donde, si la gente muere sin haber respondido al Espíritu de Dios, y si Dios no hizo algo, y no es que Dios no pueda, sencillamente que no lo hizo, sencillamente la gente puede responder explícitamente. Así que, así es como lo hiciste. Yo sabía que tenía que ser algo así. Yo estaba convencido de lo más profundo de mi corazón y me arrepentí. Así que puede ser. Bueno, pero la pregunta más bien no es cómo funciona. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Y qué está haciendo Dios? Dios está usando toda su divinidad, toda su deidad para traer a la gente a esta relación salvadora, tarde o temprano. Ahora bien, el punto no es el buscar respuesta a estos problemas. Bueno, tienen que ser antes de morir o después de morir, o lo salva Dios, ¿verdad? ¿O tiene Dios acaso un número limitado de opciones para cada persona? Y cuando se acaba la última, ni modo. ¿Es acaso? Lo que debemos entender es cómo es Dios, quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios no tiene nuestras limitaciones. Podemos confiar que Dios es fiel y que todas sus criaturas, para todas sus criaturas, de una manera u otra, y de alguna manera, no podemos saber dónde está la teología más. Sí, a ver, John Halford, otro comentario. Sí, de hecho encontramos algunos de esos conceptos en la India. Algunos de estos conceptos son más fáciles de comprender para alguien con un pasado budista que para aquellos con mentes occidentales más mecanizadas. Los occidentales llevamos sobre nuestros hombros una carga legalista de tantos siglos que entendemos tan mal el mensaje central del cristianismo que es necesario más que nada reeducarnos. Conozco budistas en Malasia que aceptan el mensaje de la gracia y el amor de Dios sin problemas. Sin embargo, para muchos cristianos occidentales tal mensaje suena como una idea descabellada de la nueva era debido precisamente a la carga del legalismo del cristianismo occidental. Bueno, sí, pero aún así el Evangelio siempre ofenderá y cumplirá. Ambas, siempre ofenderá y cumplirá en cualquier cultura. Bueno, es diferente lo que ofende y lo que cumple en diferentes culturas, pero el Evangelio siempre ofende y siempre cumple. Pero solamente ofende al orgullo humano, Y cuando nos damos cuenta que Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Así que, sí, las diferentes culturas tienen diferentes sensibilidades. Y tendemos a pensar que la salvación es como un apagador que prendes o apagas y que constantemente hace que sucedan ciertas cosas. Y esto no es una relación, como si la relación entre yo y Dios fuera una máquina o fuera solamente un contrato. Si yo hago esto, Dios hace esto. Si fuera un contrato que tiene dos lados, y pensamos de esta manera. Esto es una manera legalista de pensar, pero sí nuestras propias maneras de pensar, de hecho, nos confunden. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, Joe Tekach, sí. Bueno, esto de hecho viene de Santo Tomás de Aquino, cuando habla de que nadie sabe el momento exacto de la muerte de alguien, sino Dios, porque Dios es el Señor del tiempo.
Nosotros estamos limitados, por supuesto, por el tiempo. Lo que para nosotros parece muerte podría ocurrir después, pero Dios es el único que sabe, y en las últimas fracciones de segundo puede hacer tantas cosas. En el crepúsculo de la muerte es cuando Dios manda a sus ángeles que sirven y que predican. Así que una persona puede haber sido budista o hinduista, pero el Espíritu Santo camina por caminos diferentes. Es en el crepúsculo de la muerte cuando los ángeles pueden estar predicando a esta persona que para nosotros parece estar ya inconsciente o muerta. Es allí donde la persona se encuentra cara a cara con la realidad de Dios y dice, oh, tú eres Dios, no Buda, ni Shinto, no Benigín, tú. Y lo que me ayudó a llegar a esta conclusión no fue solamente el leer a Santo Tomás de Aquino, sino también a Thomas Torrance, y también el pensar en la relatividad del tiempo de acuerdo a Albert Einstein. Bueno, sí, Dios es el amo del tiempo y del espacio, Dios es Salvador. Es cuando ponemos nuestras limitaciones en Dios. Nosotros estamos limitados en el tiempo y en el espacio, pero Dios no está limitado como nosotros lo estamos. Así que podemos equivocarnos y olvidar que Dios tiene mucha más capacidad que nosotros. Y Dios va a actuar de acuerdo a las bases de su carácter. Dios es salvador y expiador en sí mismo. Él es el reconciliador, Él es el redentor. Y todo, lo único que Él no va a redimir es lo que se rehúse a ser redimido. Así que Dios será fiel, siempre es fiel. Así, nada puede evitar que Dios sea fiel. Asimismo, Dios es siempre fiel. Aunque nosotros seamos desleales, Dios es siempre fiel. Pero hay ocasiones en las que he escuchado esto, que nos equivocamos de esta manera cuando queremos decir, bueno, si nosotros no lo hacemos, entonces Dios no puede. Hay personas que dicen, Dios no tiene un plan B, o eres tú y yo, o no sé, eso es como decir que Dios no puede ser más fiel que tú y yo. Si Dios no puede ser más fiel que tú y yo, entonces ya se acabó el Evangelio, entonces no sirve para nada. No hay nada que hacer. El Evangelio significa que Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, y es de la base de su ministerio, es de su ministerio. Nosotros estamos tomando parte en su ministerio, el cual es más grande que nosotros. No tenemos nuestro propio ministerio, tomamos parte de su ministerio en el poder del Espíritu. Así que, sí, para motivar a las personas, podemos lograr que la gente haga lo que quiera, diciéndoles, Dios no tiene plan B, o decirles, los únicos pies y manos que Dios tiene son los tuyos y los míos. Esa es otra forma de decir que Dios está atrapado en una forma humana. Dios no es amo entonces del tiempo y del espacio, y porque tú puedes lograr que las personas hagan cosas por Dios y les decimos que Dios depende de ti, pero aún así, entonces lo que estás haciendo es que los estás llenando de orgullo, haciéndolos pensar que tú eres indispensable, en lugar de decirles que Dios tiene su obra y nosotros podemos unirnos de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a nuestras limitaciones. Así que no podemos proyectar nuestras limitaciones a Dios. Pablo nos dice así, aun si todos fuéramos infieles, nos dice Pablo en 2 de Timoteo 2:13, Dios es siempre fiel. Y ahí es donde debemos comenzar.